Esto es TV Noticias 7.3, 12 de Movistar, 14 de Claro, 5:38. Vamos de inmediato con una entrevista. Tenemos ya en el CED, en estudios, a Jorge Jáuregui. Él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Lo hemos invitado, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, porque ya el mensaje presidencial ha anunciado, el mensaje de la Nación, este referéndum sobre 4 temas muy importantes: la reelección o no de congresistas, de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, qué pasa con el financiamiento de los partidos políticos de sus campañas y otros temas, la bicameralidad también. Pero mucha gente se pregunta cómo funciona un referéndum, cuánto demora, es viable o no. Hay ya bancadas que han dicho sí, vamos a apoyar, no importa, yo tengo 20 años como congresista, si el pueblo pide que me vaya, yo me voy, pero hay quienes dicen no, yo me quedo, nos han elegido. Entonces hay todo un debate, pero primero entendamos, ¿es viable este planteamiento del presidente? ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, en principio, muy buenas tardes, un placer estar a sus órdenes. A ver, lo que plantea el presidente de la República en el mensaje de la Nación hay que entenderlo como un mensaje político. El presidente de la República, bueno, personifica a la Nación. Estamos en un diseño constitucional, en un diseño institucional en el Perú de un sistema presidencialista. Por lo tanto, la figura del presidente es esencial para la conducción política. Lo que ha hecho el presidente de la República, a mi modesto entender, es enviar un mensaje claro al país y al Parlamento de cuál es, digamos, la forma como él enfoca, cómo su gobierno se enfoca ante esta grave crisis que está pasando el país. Yo creo que es una crisis tan grave o mayor incluso que la crisis que tuvimos hacia los primeros años de la década del 2000, cuando salieron estos Vladivideos que demostraron pues unos niveles de redes de corrupción espantosas, ¿no? Pero creo que es peor que aquella crisis, la que estamos viviendo actualmente con esta información que se viene difundiendo en los medios de comunicación. Los audios de la vergüenza, CNN. Exacto, porque tuvimos nosotros, digamos, que presenciar en la década, a principios de la década del 2000, situaciones de grave corrupción, pero que venían de una tiranía que se habían perpetrado durante la década de los 90. Sin embargo, hoy estamos a casi 2 décadas de vivir en democracia, entonces es mucho más sensible para la opinión pública. De mayo, es ahora esto que está ocurriendo. Exactamente, como en una situación en la que supuestamente vivimos en una democracia representativa, tenemos unas redes de corrupción que lamentablemente han tejido redes, por lo que se ha visto en los medios de comunicación, incluso hasta algunos congresistas de la República, ¿no?, que han sido grabados, otros aparece que en videos, ¿no?, que evidentemente tendrá que ser objeto de un juzgamiento a nivel del Poder Judicial. Pero entonces, en ese contexto, el presidente creo que envía un mensaje político respecto a cuál es la medida que hay que tomar. Y lo que está planteando concretamente, más allá del referéndum, que es un mecanismo de procedimiento, lo que está planteando el presidente de la República es la necesidad de hacer una reforma constitucional. Esa es la piedra angular. Y la Constitución franquea en el artículo 206 la posibilidad que el presidente tenga iniciativa legislativa para una reforma constitucional. Le corresponde al presidente de la República, le corresponde a los congresistas o a un conjunto de ciudadanos que equivalen al 0.3% del último padrón electoral nacional. Tener derecho a una iniciativa de legislativa, es decir, presentar un proyecto de ley para que el Parlamento debata y apruebe una ley de reforma constitucional. En el caso de lo que ha planteado el presidente, ¿él es el que está tomando esta iniciativa, el que ha anunciado que va a presentar este proyecto? Exacto. Lo entendemos así. Lo que está planteando el presidente es que está acudiendo a uno de los 2 procedimientos para la aprobación de la ley de reforma constitucional que la Constitución establece en el artículo 206, en el primer párrafo. Ahora, que puede ser de 2 formas. Una forma que se presenta la iniciativa legislativa, el Parlamento lo debata. Siempre hay que decir, el procedimiento de reforma constitucional es un procedimiento parlamentario. En una democracia representativa es el Parlamento el que encargado de debatir. El Parlamento dice sí o no. Tiene 66 votos, ya le daría un luz verde, digamos, a esta iniciativa del presidente. Exacto. En un primer procedimiento que la Constitución establece, se requiere, una vez presentada la iniciativa legislativa y producido el debate, que pasa por un debate en comisiones, luego un dictamen. Este dictamen es elevado al Pleno del Parlamento y el Pleno del Parlamento se tiene que hacer el debate correspondiente. Una vez que ahí se alcanza mayoría absoluta del número legal de miembros, recién podría
y creo yo que sería el Parlamento el que tendría que convocar a un referéndum, porque ya estamos insertos en un procedimiento parlamentario, no el presidente. Suponemos que sí, que el Parlamento vota, hay 66 que dicen sí, se aprueba esto y se realiza el referéndum. ¿Cuánta gente del padrón debería decir que sí también para que pueda funcionar, digamos? Lo que pasa es que ahí estamos ya en una lógica de llevado a cabo el referéndum. Antes de llegar a eso, hay que señalar cuál es el segundo procedimiento que la Constitución establece. Este es el más corto, digamos. Es el más corto y creo que por eso el presidente lo envía al Congreso, el Congreso vota, son 66 y se realiza el referéndum. Ese es el más fácil. El más corto. ¿Cuál es el camino más largo? El camino más largo, y hay que considerar que en el Perú se ha modificado más de 17 veces, alrededor de 17 veces, la Constitución. O sea, no es la primera vez que se plantea esto, ya se ha modificado. Por ejemplo, la no reelección de alcaldes o de gobernadores regionales, ¿no? La no reelección del presidente de la República. Ya 17 veces se ha modificado la Constitución. No es nada nuevo, pero las formas como se ha modificado la Constitución normalmente en el país es a través del segundo procedimiento que establece el artículo 206 de la Constitución. ¿Qué se necesita? Que es en el cual se tiene que proceder a 2 votaciones en 2 legislaturas consecutivas. Y ahí tiene que alcanzarse una votación mayor, una votación superior a los 2/3 del número legal de miembros. Esto significa 87 votos, ¿no? Considerando que el número legal en esa legislatura que empieza ahora en agosto se votaría y después el otro a esperar a la siguiente legislatura. ¿De qué depende que se tome cuál de los 2 caminos? Esto ya depende del Parlamento. Por eso el presidente lo que me parece está haciendo, a mi modesto entender, está... Celeridad, está pidiendo... Exacto, está invocando un procedimiento que la Constitución establece, que le franquea, ejerciendo la conducción política. Vamos a ver qué recepción tiene en el Parlamento, pero finalmente quien va a decidir si se utiliza uno u otro procedimiento que establece el artículo 206 es el Parlamento. Ahora les compete a ellos también, ¿no? Ellos van a decidir, algunos no quieren irse, tienen 20, 25 años en el Congreso, una tras otra reelección, pero ¿qué va a pasar? Ahora, digamos, ¿usted ve viable que... es lo que han planteado algunos, que se haga ya para octubre, digamos, positivos y que el Congreso lo apruebe? ¿Estaríamos listos ya para que este referéndum se realice en octubre? Con las elecciones se ahorrarían gastos de repente en el papel y en los trámites. Bueno, ¿se podría llegar? Bueno, en efecto hay que señalar, los procedimientos de reforma constitucional son procedimientos parlamentarios. El Parlamento tiene 3 tipos de procedimientos parlamentarios que establece la Constitución y el reglamento del Congreso, que es una norma que tiene rango de ley. El primer procedimiento es el procedimiento legislativo. El segundo procedimiento parlamentario es el procedimiento de control. Y el tercer procedimiento es lo que se conoce como procedimientos especiales, por ejemplo, para la designación del contralor, de los representantes, directores del BCR y tal. En el procedimiento legislativo, ya que es el primer procedimiento, está también el procedimiento de reforma constitucional. Entonces, va a ser el Parlamento el que determine cuáles de los 2 procedimientos se podría, si hubiera voluntad, ¿usted cree que en 3 meses estamos ya corriendo con el 7 de octubre donde se van a realizar estas elecciones? Por cierto, también la OMP está un poco... Yo creo que va a depender de la voluntad política del Parlamento, porque el artículo 105 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo puede ingresar iniciativas legislativas y puede solicitar que se le dé un procedimiento rápido, ¿no? De urgencia, ¿no? ¿Quién debería solicitar? El Poder Ejecutivo puede, cuando presente iniciativas legislativas, solicitarle al Parlamento que priorice, ¿no? Con un procedimiento rápido, urgente, ¿no? Puede ser que el presidente de la República, al momento de ingresar su iniciativa legislativa al Parlamento, que es el órgano, el estamento competente para realizar el debate, la deliberación pública de la reforma, que tiene que ser una deliberación pública. Se debatiría primero en comisiones. Tiene que llevarse a comisiones, eso es lo que establece el procedimiento. Según lo que hemos visto, que es Consejo Nacional de Magistratura, bicameralidad, reelección de congresistas y financiamiento de partidos, ¿a qué comisiones les compete? Me parece que la Comisión de Constitución sería la comisión competente, ¿no? Dado que es una reforma constitucional, ¿no? Y una vez que hay un dictamen, tendría que ser... al Pleno. Ahora, ¿puede el Parlamento priorizar esto? Yo creo que sí. Ahora, falta todavía que se dividan, digamos, las comisiones, ¿no? En esta nueva legislatura. Tendrían que designarse las comisiones, y no estoy al tanto del detalle. ¿A qué bancadas? Claro. Entonces, ahí también podría haber una traba. Ahora, doctor, este referéndum...
somete la Constitución, pero no somete a consulta la disminución de derechos fundamentales, las normas de carácter tributario y tratados internacionales en vigor. Sabemos que las bancadas de Acción Popular, Frente Amplio, Nuevo Perú y la bancada oficialista y Alianza para el Progreso, algunos congresistas, respaldan esto. Sin embargo, los fujimoristas han anunciado que quieren incluir, ahora que en el referéndum se debata sobre la pena de muerte y la salida de la Corte Internacional de Derechos Humanos en este referéndum. Esto es lo que ha anunciado Úrsula Letona. Esto va en contra de lo que estipula, digamos, lo que se puede someter a consulta. No solo eso es un desconocimiento realmente extraordinario del marco constitucional, porque el Perú no puede proceder a establecer la pena de muerte si previamente no procede a salir de la jurisdicción de la Corte Interamericana y de todos los tratados internacionales que ha suscrito en torno a ello. Entonces, me parece que es un gesto político no tan acertado, porque está expresando un ánimo de probablemente desvirtuar el sentido de lo que está planteando el presidente. Esto explica probablemente por qué el presidente ha acudido a una medida tan extrema como pedir, oye, vayamos a un referéndum, ¿no? Porque probablemente percibe que este Parlamento lamentablemente está ha deteriorado cada vez más su imagen ante la ciudadanía. 8% de aprobación. Hay un nivel de aprobación muy bajo y además es penoso cómo a veces han sido registrados audios o incluso videos de algunos miembros del Parlamento que están en vinculación muy próxima con personas hoy detenidas y procesadas por temas de corrupción. ¿Que les asiste el beneficio de la presunción de inocencia? Claro que sí, pero de todos modos, en ese nivel de desconfianza ciudadana, que es muy peligroso porque en verdad un sistema, una democracia representativa no puede funcionar sin un poder judicial legítimo y sin un parlamento legítimo. Y en esas condiciones extremas, yo creo que es como debemos entender por qué el presidente plantea lo que está planteando. Claro, es decir, una medida rápida. La ciudadanía no se siente representada con este Parlamento, es por eso las marchas, las movilizaciones, ahora también de niños, de colegios, todos se suman a esta indignación. Y una cosa interesante que además quisiera resaltar es que la propuesta del presidente, por lo que hemos oído en su mensaje, es una propuesta bastante sistémica, ¿no? No son puntos sueltos, sino es una propuesta sistémica que ojalá encuentre el mejor espíritu en el órgano competente, correspondiente, que es el Parlamento de la República, para poder canalizar pues las expectativas de los ciudadanos, ¿no? Perfecto, doctor. Finalmente, ya tenemos que cortar la entrevista, pero de suceder este referéndum, ¿cuánto más o menos de porcentaje del total del padrón de electores podría darle? Los referéndums se aprueban por mayoría, ¿no? Mayoría del resultado electoral. Es un porcentaje, digamos... Mayoría de los votos válidamente emitidos. Esa es la... que es el padrón que hemos utilizado. Claro, o sea, a ver, del padrón electoral tenemos que ver cuántos votan, ¿no? En el Perú el ausentismo electoral es bajo porque el voto es obligatorio y al que no vota le ponen una multa. Entonces, se aprueba una reforma constitucional con una votación mayoritaria de los votos válidamente emitidos. Es decir, lo que voten, que haya mayoría. Perfecto. Entonces, digamos que por ahí no va la dificultad es cómo el Parlamento encausa esta expectativa, que finalmente creo que es una expectativa de todos los peruanos, ¿no? Y al fin y al cabo, la población va a saber cómo es esta ejecución del Parlamento. Muchísimas gracias, doctor Jáuregui, por ampliarnos entonces estos detalles sobre este polémico referéndum que ha generado mucho debate.